Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, esta es la Ley Federal del Trabajo en versión audio, actualizada al día 2 de julio de 2019. Te recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, más informes en cursodeamparo.com. Continuemos con la Ley Federal del Trabajo. Título 13 bis título adicionado 2 1 de mayo de 2019. Capítulo I del procedimiento de conciliación prejudicial. Capítulo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 684-A. Las disposiciones de este título rigen la tramitación de la instancia conciliatoria previa a la de los conflictos ante los tribunales, salvo que tengan una tramitación especial en esta ley. Artículo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 684-B grande. Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta ley. Artículo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 684-C. La solicitud de conciliación deberá contener los siguientes datos: y nombre, CURP, identificación oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar de residencia del centro de conciliación al que acuda, para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial. El centro facilitará los elementos y el personal capacitado a fin de asignarle un buzón electrónico al solicitante. En caso de que el solicitante no cuente con identificación oficial, podrá ser identificado por otros medios de que disponga el centro. 2. Nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación prejudicial. 3. Domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará. Y B chica. Objeto de la cita a la contraparte. Si el solicitante es el trabajador e ignora el nombre de su patrón o empresa de la cual se solicita la conciliación, bastará con señalar el domicilio donde prestó sus servicios. Los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. La información aportada por las partes en el procedimiento de conciliación no podrá comunicarse a persona o a autoridad alguna, a excepción de la constancia de no conciliación y, en su caso, el convenio de conciliación que se celebre, en cuyo supuesto el centro de conciliación deberá remitir en forma electrónica al tribunal que corresponda los documentos referidos, mismos que deberán contener los nombres y domicilios aportados por las partes, acompañando las constancias relativas a la notificación de la parte citada que haya realizado la autoridad conciliadora y los buzones electrónicos asignados. El tratamiento de los datos proporcionados por los interesados estará sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El solicitante será notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación o del acuerdo de incompetencia, al momento de presentar su solicitud. Para agilizar el procedimiento de conciliación, el solicitante podrá auxiliar al centro de conciliación para llevar a cabo la notificación de la audiencia de conciliación a la persona, sindicato o empresa que se citará. Artículo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 684-D. El procedimiento de conciliación a que se refiere el presente título no deberá exceder de 45 días naturales. La autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que sus actuaciones se ajusten a dicho plazo, a efecto de que el personal encargado de realizar las notificaciones actúe con eficiencia, eficacia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones. La autoridad conciliadora definirá rutas de notificación con base en la ubicación y proximidad geográfica de los domicilios a los que deberán acudir, así como acorde con la urgencia de las notificaciones a efectuar. La asignación de las rutas se hará diariamente y de forma aleatoria. Artículo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 684-E. El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes, y se iniciará con la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación local que corresponda, firmada por el solicitante.
a la que se le agregará copia de la identificación oficial a que hace referencia en la fracción I del artículo 684c, tratándose de empresas o sindicatos será suscrito por su representante legal. 2. Los centros de conciliación podrán recibir las solicitudes de conciliación por comparecencia personal de los interesados, por escrito debidamente firmado, o en su caso, por vía electrónica mediante el sistema informático que para tal efecto se implemente. 3. Los centros de conciliación auxiliarán a los interesados que así lo soliciten para elaborar su petición. Deberán proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos, así como respecto de los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales. Y B chica, al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes. El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con 5 días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la unidad de medida y actualización, y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio. B chica. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado, que será creado para comunicaciones en lo que hace al procedimiento de conciliación prejudicial. Finalmente, designará por turno una sala de conciliación. En caso de no ser competente, la autoridad conciliadora deberá remitir la solicitud al centro de conciliación competente vía electrónica, dentro de las 24 horas siguientes de recibida la solicitud, lo cual deberá notificar al solicitante para que acuda ante ella a continuar el procedimiento. La autoridad conciliadora se pronunciará respecto de la personalidad cuando se trate de solicitudes de personas morales. B. Si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por ambas partes, la autoridad conciliadora les notificará de inmediato, fecha y hora de la audiencia de conciliación, misma que deberá celebrarse dentro de plazo máximo de 5 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sin menoscabo de que ésta pueda celebrarse en ese momento. 7. El trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. Podrá asistir acompañado por una persona de su confianza, pero no se reconocerá a ésta como apoderado, por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio. No obstante, el trabajador también podrá ser asistido por un licenciado en Derecho, abogado o un procurador de la defensa del trabajo. El patrón deberá asistir personalmente o por conducto de representante con facultades suficientes para obligarse en su nombre. 8. Si las partes acuden a la audiencia, la autoridad conciliadora deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. También se le asignará a la parte citada un buzón electrónico para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial. Hecho lo anterior, formulará una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justas y equitativas que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia. De estar de acuerdo las partes, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de este. De no llegar a un acuerdo, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. No obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitar se fije nueva audiencia de conciliación, que deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes, y X, cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente notificados, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los 5 días siguientes. La parte que acuda será notificada en ese acto, la contraparte que no acuda lo será por el boletín del centro y, en su caso, por buzón electrónico. X. Si a la audiencia de conciliación solo comparece el solicitante, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Si solo comparece el citado,
Se archivará el expediente por falta de interés del solicitante. En ambos casos se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la fecha de la audiencia, dejando a salvo los derechos del trabajador para solicitar nuevamente la conciliación. Sí, en el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la autoridad conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el tribunal competente. Sí, cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley, en los que exista el riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuyen tales actos. En estos casos el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado, evitando que la presunta víctima y la persona o personas a quienes se atribuyen los actos de violencia se reúnan o encuentren en un mismo espacio. 13. Una vez que se celebre el convenio ante los centros de conciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece esta ley, ante el tribunal competente, y, SIV, al celebrar convenio, las autoridades conciliadoras entregarán copia certificada del mismo para cada una de las partes. Asimismo también se les entregará copia certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio. Sin perjuicio de lo anterior, cuando así lo requiera el solicitante, el centro de conciliación podrá fijar la audiencia de conciliación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para lo cual le proporcionará el citatorio a la audiencia con el fin de que el solicitante se haga cargo de entregarlo directamente a la persona o personas citadas. En este caso, de presentarse ambas partes a la audiencia de conciliación, se procederá a su celebración. Si el solicitante no se presenta a la audiencia, se archivará el asunto por falta de interés, sin emisión de la constancia de haber agotado la conciliación, salvo que justifique su inasistencia, a juicio del conciliador. Si se presenta solamente el solicitante de la conciliación, se señalará nueva fecha y hora para la audiencia de conciliación dentro de los siguientes 15 días, ajustándose a las reglas del procedimiento previstas en las fracciones I-B chica y de la vía la CIV del presente artículo. En dicha audiencia de conciliación, el centro de conciliación procederá a geolocalizar el domicilio de la parte citada con auxilio del solicitante. En caso de no poderlo geolocalizar, el centro de conciliación fijará una cita para que, acompañado del interesado, se proceda a realizar la citación correspondiente. La autoridad conciliadora es responsable de que el convenio que se celebre cumpla con los requisitos y prestaciones que esta ley establece, aplicables al caso concreto. Si las partes dan cumplimiento voluntario al convenio celebrado, certificará dicha circunstancia, dando fe de que el trabajador recibe completo y personalmente el pago pactado en el convenio. En caso de que las partes establezcan pagos diferidos, en una o más parcialidades a cubrir en fecha diversa a la celebración del convenio, deberá fijarse una pena convencional para el caso de incumplimiento. Esta consistirá en una cantidad no menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio. Artículo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Capítulo 2 de los conciliadores. Capítulo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 684F. El conciliador tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones, y emitir el citatorio a la audiencia de conciliación, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 2. Aprobar o desestimar, según sea el caso, las causas de justificación para la inasistencia a la audiencia de conciliación, con base en los elementos que se le aporten. 3. Comunicar a las partes el objeto, alcance y límites de la conciliación. Y B chica. Exhortar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo. B chica. Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar la forma más adecuada para formular propuestas de arreglo, sin que ello implique la imposición de acuerdos. B.
Redactar, revisar y sancionar los acuerdos o convenios a que lleguen las partes. 7. Elaborar el acta en la que se certificará la celebración de audiencias de conciliación y dar fe, en su caso, de la entrega al trabajador de las cantidades o prestaciones convenidas. 8. Expedir las actas de las audiencias de conciliación a su cargo, autorizar los convenios a que lleguen las partes, y las constancias de no conciliación en aquellos casos que ésta no fuere posible, expedir las copias certificadas de los convenios y las actas de su cumplimiento, y X. Cuidar y verificar que en los acuerdos a que lleguen las partes no se vulneren los derechos de los trabajadores. Lo anterior sin perjuicio de que busque la potencialización con perspectiva de derechos sociales. X. Vigilar que los procesos de conciliación en que intervenga no se afecten derechos de terceros y disposiciones de orden público, y, sí, las demás que establezca la presente ley y demás normatividad aplicable. Artículo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 684g. Para desempeñar el cargo de conciliador se deben cubrir los siguientes requisitos, y gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 2. Tener preferentemente experiencia de por lo menos 3 años en áreas del derecho del trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del centro de conciliación que corresponda. 3. Contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la función del centro. Y B. Tener preferentemente certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias. B. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género. B. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto. Y 7. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Artículo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 684-H. Los conciliadores en el desempeño de sus atribuciones tendrán las siguientes obligaciones especiales, y salvaguardar los derechos irrenunciables del trabajador. 2. Observar los principios de conciliación, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honestidad y confidencialidad. 3. Tratar con la debida equidad y respeto a los interesados, procurando que todas las conciliaciones que se realicen concluyan en arreglos satisfactorios para los mismos respetando los derechos de las partes. Y B. Cumplir con programas de capacitación y actualización para la renovación de la certificación. B. Abstenerse de fungir como testigos, representantes jurídicos o abogados de los asuntos relativos a los mecanismos alternativos en los que participen posteriormente en juicio. B. Ser proactivo para lograr la conciliación entre las partes. Y 7. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como el trabajo digno y decente. Artículo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 684 y, el conciliador tendrá fe pública para certificar, y los instrumentos con los que las partes acrediten la personalidad e identidad con que comparecen a la audiencia, para efecto de conservar una copia en el expediente respectivo. 2. Todo lo que asiente en las actuaciones del procedimiento de conciliación y, en su caso, los convenios a los que lleguen las partes. Y 3. Las copias de los convenios que ante su presencia se celebren. Artículo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 684J. Los conciliadores y el personal de las autoridades conciliadoras no podrán ser llamados a comparecer como testigos en los procedimientos ante los tribunales. Artículo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Capítulo 3 del procedimiento para la selección de conciliadores. Capítulo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 684K. El presente capítulo establece las disposiciones relativas al procedimiento de selección para la designación de los conciliadores de los centros de conciliación. Artículo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 684L. El procedimiento y los criterios de selección de los conciliadores tienen como fin garantizar la autonomía de su actuación y el cumplimiento de los principios que rigen la conciliación laboral, así como acreditar su idoneidad a partir de la valoración de las competencias requeridas para el desempeño de sus funciones, con base en la aplicación de instrumentos técnicos,
confiables y pertinentes. Artículo adicionado 2 primero de mayo de 2019. Artículo 684-M. El procedimiento de selección de los conciliadores deberá garantizar que los aspirantes cuenten con las destrezas, habilidades y competencias siguientes: a conocimientos generales de derecho y específicos en materia laboral. B grande, análisis y resolución de controversias. C, gestión del conflicto. Y D, aptitudes en la función conciliatoria. Artículo adicionado 2 primero de mayo de 2019. Artículo 684-N. El procedimiento de selección se llevará a cabo a través de concurso, cuya convocatoria deberán ser públicas y abiertas. Las convocatorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en los órganos oficiales de difusión de las entidades federativas y en el portal de Internet del Centro de Conciliación, en el que deberá estar publicado de manera permanente mientras se desarrolle el concurso. Artículo adicionado 2 primero de mayo de 2019. Artículo 684-O. El órgano de gobierno del Centro de Conciliación, a propuesta del titular de esta, aprobará la emisión de la convocatoria, que deberá contener, y el número de publicación. 2. El número de plazas sujetas a concurso. 3. El lugar y las fechas que comprenderán las etapas del procedimiento. Y B chica. Los documentos que deberán acompañarse a la solicitud de inscripción al procedimiento, que serán: a formato de inscripción, que se pondrá a disposición en las instalaciones del Centro de Conciliación y en su portal de Internet. B grande, currículum vitae actualizado del aspirante, acompañado con los documentos que soporten la información. C, copia certificada del acta de nacimiento. D, copia del título y de la cédula profesional. E, escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste encontrarse en pleno goce de sus derechos. Y F, comprobante de domicilio. B chica, el material de apoyo que podrán consultar los participantes en las distintas fases. Y B, el formato de conocimiento y aceptación de las bases y lineamientos del concurso de selección, en el que el solicitante manifieste que es sabedor de los requisitos de la inscripción, las reglas del procedimiento y su conformidad con ellos. Artículo adicionado 2 primero de mayo de 2019. Artículo 684-P. Para participar en el procedimiento de selección de conciliadores, deberán cumplirse con los requisitos que establece esta ley. Las autoridades conciliadoras elaborarán la lista de los participantes, a los que les asignará un folio de referencia, que será el único medio para identificar a los aspirantes en la etapa de evaluación del procedimiento. Artículo adicionado 2 primero de mayo de 2019. Artículo 684-Q. Los participantes tendrán derecho a, y concursar en igualdad de condiciones. 2. Contar con el lugar, equipo y tiempo necesarios para la presentación de los exámenes. Y 3. Conocer los resultados del concurso en las publicaciones que realice el Centro de Conciliación. Artículo adicionado 2 primero de mayo de 2019. Artículo 684-R. El Centro de Conciliación garantizará el cumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad, calidad, objetividad, certeza, equidad, competencia por mérito, publicidad y transparencia en los procedimientos de selección de conciliadores, para lo cual deberá establecer en la convocatoria lo siguiente: y las obligaciones específicas de los participantes durante el concurso y las causales de descalificación o eliminación del mismo. 2. Las reglas del concurso, que deberán incluir el trámite de inscripción o registro, la forma y criterios de evaluación, la ponderación de cada área de competencia a evaluar y su impacto en la calificación final, las calificaciones mínimas aprobatorias y la publicación de resultados. Las reglas deberán contemplar que el desarrollo del examen será público. 3. La integración del comité de evaluación y selección que llevará a cabo el concurso. Y B chica. Los lineamientos del proceso de selección de conciliadores, los que contendrán los criterios técnicos de evaluación, la integración de cada instrumento, sus escalas de desempeño y las formalidades para su aplicación. Artículo adicionado 2 primero de mayo de 2019. Artículo 684-S. El órgano de gobierno del Centro de Conciliación contará con las siguientes atribuciones en lo que se refiere al procedimiento de selección de conciliadores.
y aprobar la emisión de las convocatorias para el procedimiento de selección de conciliadores a propuesta del titular del Centro de Conciliación. 2. Aprobar la propuesta para la calendarización y sedes para llevar a cabo las etapas del concurso que presente el titular del Centro de Conciliación y autorizar algún cambio en las mismas, cuando éste sea debidamente justificado u obedezca a causas de fuerza mayor. Y 3. Aprobar, a propuesta de dicho titular, los lineamientos del proceso de selección de conciliadores públicos en materia laboral. Artículo adicionado 2 de mayo de 2019. Artículo 684-T. Los resultados del concurso se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en los órganos oficiales de difusión de las entidades federativas, así como en la página oficial del Centro de Conciliación que corresponda. Artículo adicionado 2 de mayo de 2019. Artículo 684-U. Una vez hecha la publicación a que se refiere el artículo que antecede, el titular del Centro de Conciliación llevará a cabo la designación de acuerdo con el número de plazas sujetas a concurso. El nombramiento de los conciliadores tendrá una vigencia de 3 años y podrá ratificarse por periodos sucesivos de la misma duración. El Centro de Conciliación establecerá el procedimiento para tales efectos, que deberá atender criterios objetivos de desempeño, honestidad, profesionalismo y la actualización profesional del conciliador. Dicha evaluación se realizará a través de instrumentos públicos, técnicos y objetivos.